buenas noches, amados hermanos. Es un gusto el poder estar con cada uno de ustedes en esta noche fresca, o al menos yo la siento fresca. Y vamos a presentarnos delante del Señor en esta hora para tener nuestra clase de este día. Padre Celestial, tú que estás en los cielos, en las alturas, te damos toda la gloria y toda la honra en esta noche, Señor, y queremos presentarnos delante de tu presencia y rogar que tú puedas estar aún por estos medios electrónicos, que podamos aprender de ti, que podamos aprender lo que tú quieres enseñarnos, que tu Espíritu Santo pueda guiarnos a toda verdad y que estas clases no sean solamente un tiempo invertido, sino que realmente podamos utilizarlas y utilizar las herramientas que vamos a estar estudiando para el tiempo que estamos viviendo. Gracias te damos, Señor, por este día y permite que este tiempo sea un tiempo que produzca fruto. En el nombre de Cristo Jesús. Amén y amén. Bien, hermanos, hemos estado viendo que estamos en una lucha. Si recuerdan, esta serie se llama Vencedor o Víctima. Y se llama Vencedor o Víctima porque al final de nuestras vidas, ya sea que el Señor venga por segunda vez y se lleve a su iglesia y venga el rapto y todo lo que platicaremos más adelante, o sea que el Señor venga por ti o por mí, porque pueden ser cualquiera de las dos opciones, solo va a haber dos grupos de personas al final. Aquellos que fueron vencedores, que lograron ser vencedores, o aquellos que se quedaron siendo víctimas al final, víctimas del enemigo de nuestras almas, víctimas de sus decisiones, víctimas de las circunstancias, etc. Pero para no ser víctimas y ser parte del grupo de los vencedores, es lo que estamos estudiando. Iniciamos esta serie diciendo que estamos en una guerra y querramos o no, nos encontramos en medio de una guerra entre el bien y el mal, entre Dios, nuestro Padre, nuestro Señor Jesucristo, el Espíritu Santo y el enemigo de nuestras almas, el diablo, que pronto tendrá al falso profeta, a la bestia también en esta tierra, haciendo una imitación de lo que él vio en el cielo, de lo que ha visto cómo se compone en el cielo. Pero también hemos estudiado que ya que estamos en esta guerra, es una de las cosas más complicadas y difíciles que nuestro enemigo es invisible, no lo podemos ver. Y como no lo podemos ver, tenemos que estudiar cuáles son sus tácticas, las artimañas que él utiliza para atacarnos, para atacar al pueblo de Dios. Hemos visto también en esta serie algunas de ellas, pero también hemos visto que nuestra responsabilidad como cristianos, como hijos de Dios, es construir muros de defensa. Así como en lo natural, los países, las ciudades, sobre todo en la antigüedad, construían muros para defenderse, y ahí están algunos de ellos todavía en pie, como la Gran Muralla China, que está en pie hasta nuestros días, y otros tipos de muros. Jerusalén tenía muros, Egipto tenía muros, muchos países, Babilonia tenía muros. De hecho, los muros de Babilonia eran tan gruesos que dice la historia que cabían dos carruajes tirados por caballos juntos en lo ancho del muro, para que se den una idea de qué tan ancho era el muro. Había personas, de hecho, que vivían dentro de los muros de Babilonia, y Nabucodonosor y sus hijos habían dicho que era una ciudad impenetrable, y fue cierto. De hecho, si ustedes estudian un poco de la historia, Babilonia no fue conquistada tirando el muro, sino fue conquistada desviando el agua que pasaba por el medio de la ciudad y que entraba a la ciudad. Desviaron ese río y así fue como pudieron entrar a la ciudad y conquistar. Pero esto mismo se aplica a nuestras vidas, ¿vale? Nuestras vidas, nuestras familias y nuestras iglesias deben de estar protegidos, y a este tema o este subtema de esta serie le hemos llamado los muros de salvación. Como pueden ver ahí en el título, vamos a ver la parte número 4, lo cual quiere decir que hemos visto 3 partes anteriores a la del día de hoy. En las partes anteriores, a manera de resumen, vimos cuáles son nuestras defensas espirituales. Vimos que hay muros, y en Isaías 26:1 vimos que le llamamos muros de salvación a estos muros.
Estudiamos que estos muros pueden ser protección para una persona en específico, como en el caso de Jeremías. Si recuerdan, el Señor le dijo que Él iba a poner como muro de bronce y que iban a intentar destruirlo, pero que Dios lo iba a guardar. También estudiamos que cómo debemos de guardar nosotros, y el apóstol Pablo nos dice que el mismo Dios de paz nos santifique por completo y todo nuestro ser, que se compone de 3 partes, espíritu, alma y cuerpo, sean guardados irreprensibles. Y en la parte 1 y 2 vimos cómo tenemos que nosotros guardar estas 3 partes, el espíritu, alma y nuestro cuerpo, cuidando nuestro corazón, cuidando nuestra alma, y en nuestra alma, o las funciones de nuestra alma, son nuestras emociones y nuestra mente. Y dijimos que la batalla más grande o más feroz que una persona tiene en la vida es en su mente. Y con quien he platicado yo últimamente, o con quien he tenido la oportunidad de platicar, esto es algo que yo he estado enfatizando mucho en estos días. Ten cuidado con tu mente. Necesitamos un cambio de mentalidad. Por ahí leímos un pasaje en el libro de Corintios donde dice que nuestras armas no son carnales, sino poderosas en Dios para la destrucción de fortalezas, derribando argumentos de altivez que se levantan contra el conocimiento de Dios y llevando cautivo todo pensamiento a la obediencia a Cristo. Y aquí estudiamos que esta es la clave del éxito de la vida cristiana, que todo pensamiento que tengamos lo llevemos cautivo y lo presentemos delante de nuestro Señor Jesucristo y le digamos: esto que estoy pensando viene de ti. Sí, ayúdame a que se haga parte de mí, a meditarlo, a cambiar. Si no viene de ti, ¡boom!, al bote de basura, inmediatamente. Y esto es algo que creo que ha hecho mucho daño en el cuerpo de Cristo. Muchos nos quedamos con pensamientos, con palabras que nos han dicho, aún en la misma iglesia, hermanos, porque esto no lo estoy predicando para los que están afuera de la iglesia, lo estoy predicando para los que están dentro de la iglesia, aún dentro de las familias. Es que eres esto, es que eres lo otro, es que siempre esto, nunca lo otro. Y esos pensamientos los tenemos que nosotros llevar cautivos al Señor Jesucristo y decirle: Señor, esto es lo que tengo que entregarte hoy, con qué de esto me tengo que quedar, con qué de esto me lo guardo. Si recuerdan, dentro de esa clase vimos que el libro de Filipenses nos habla de 8 puertas que tiene que pasar un pensamiento para que baje de nuestra cabeza y se quede en nuestro corazón, y entonces eche raíces y produzca un fruto. 8 puertas eran todo lo verdadero, lo respetable, justo, puro, amable, digno de admiración, excelente o que merezca elogio o alabanza. Si no pasa estas 8 puertas, yo no dejo que ese pensamiento baje a mi corazón, sino lo desecho. Todo esto lo vimos en la clase número 2, y en la clase 3 hablamos de cuidar nuestro cuerpo también. Y si les dije, esa clase también aplicaba para mí primeramente, pero creo que es una área que nosotros tenemos que cuidar, y es cuidar nuestro cuerpo. Muchas personas llegan al cielo porque son cristianos antes de tiempo, porque no cuidaron sus cuerpos y tal vez no cumplieron con todo el plan que Dios tenía para sus vidas. Sin embargo, también hablamos que, si recuerda el pasaje donde dice que nosotros somos templo de Dios y que el Espíritu Santo mora en nosotros. Así que cuando atentamos contra el templo de Dios, en realidad estamos también transgrediendo y confrontando la morada del Espíritu Santo, hermanos. Así que hablamos sobre drogas, hablamos sobre no cuidar bien nuestros cuerpos, alimentación, etcétera. Necesitamos tener cuidado con esta área de nuestras vidas. Y la última clase hablamos sobre cómo podemos tener protección para nuestra familia, y si recuerdan, hablamos mucho de un personaje que se llamó Job. Y Job era una persona que tenía muros sobre su vida, sobre la vida de sus hijos. Si ustedes recuerdan, el pasaje dice que él ofrecía sacrificios y siempre los santificaba. Job era una persona que se preocupaba mucho por levantar muros en su familia. Si recuerdan ustedes, vimos también un testimonio de Pastor Norman Holmes, donde él dice que él veía que había enfermedad en sus nietas, en su familia, y el Señor le dijo: no has levantado muros en tu familia y están siendo atacados en el área de la salud.
y entonces se pusieron ellos a orar. También vimos que hay protección no solamente a nivel individual, a nivel familiar, sino también para iglesias, ciudades y naciones, es decir, grupos más grandes de personas, y esto fue con lo que terminamos hace 8 días. Y hermanos, una nación, un país, una región también tiene o puede tener protección. Y me gustaría iniciar con lo siguiente. Estos principios espirituales que hemos visto hasta el día de hoy se aplican en todos los niveles de la sociedad, incluso en niveles nacionales, internacionales. Por ejemplo, Israel es un claro ejemplo de cómo Dios puede juzgar a las naciones. En época de Ezequiel, la nación de Israel se había descarriado enormemente y los muros espirituales que antes los habían protegido, ahora habían sido derribados. Pero quiero leer un pasaje de Ezequiel, hermanos, y quiero que pongamos atención a esta serie de versículos para que veamos el corazón de Dios. Atrás de todo esto que leamos, quiero que está entre líneas el corazón de Dios. Y vamos a leer Ezequiel capítulo 22, versículo 23 en adelante. Dice, vino a mí palabra de Jehová diciendo, hijo de hombre, di a ella, él está hablando al pueblo de Israel, tú no eres tierra limpia, ni rociada con lluvia en el día del furor. Hay conjuración de sus profetas en medio de ella, como el león rugiente que arrebata presa. Devoraron almas, tomaron haciendas, honra, multiplicaron sus viudas en medio de ella. Sus sacerdotes violaron mi ley y contaminaron mis santuarios. Entre lo santo y lo profano no hicieron diferencia, ni distinguieron entre inmundo y limpio. Y de mis días de reposo apartaron sus ojos, y yo he sido profanado en medio de ellos. Sus príncipes en medio de ellas son lobos que arrebatan presa, derramando sangre para destruir las almas, para obtener ganancias injustas. Hasta aquí les está hablando a los sacerdotes, a los reyes, a los líderes, les está diciendo que se hicieron ricos a causa del pueblo. Le sigue hablando a los profetas, dice, y sus profetas recubrían con lodo suelto, profetizándoles vanidad y adivinándoles mentira, diciendo, así ha dicho Jehová el Señor, y Jehová no había hablado. Aquí está hablando sobre personas que daban profecías diciendo, Dios dice esto, cuando Dios ni siquiera había hablado. Dice, el pueblo de la tierra usaba de opresión, se cometía robo, al afligido y al menesteroso hacían violencia, y al extranjero oprimían sin derecho. Bueno, no sé por qué se parece un poco a la historia que vivimos hoy, hermanos. Pero ahora quiero que pongamos atención en los siguientes versículos. El versículo 30 dice, y busqué entre ellos a un hombre que hiciese vallado y que se pusiese en la brecha delante de mí a favor de la tierra para que yo no la destruyese, y no lo hallé. Es decir, los muros de protección, como estudiamos hace 8 días, se caen o son derribados por el pecado principalmente. Y dentro de esos muros derribados, dice que Dios buscó quien se pusiese e hiciese vallado. Vallado es la cerca que está afuera de un huerto o de un sembradío. Entonces dice que Él buscó quien se pusiese donde estaba la cerca o donde había sido derribada, o hoyo en la cerca, para que Dios no destruyese esa tierra. Pero la situación es que no lo encontró. Dice el versículo 31, por lo tanto derramé sobre ellos mi ira, con el ardor de mi ira los consumí, hice volver el camino de ellos sobre su propia cabeza, dice el Señor. Entonces, hermanos, esto que estamos viendo, ¿por qué Dios trae juicio, hermanos? ¿Por qué Dios, en este caso a Jerusalén, a Israel, y Ezequiel está profetizando en tiempos de Babilonia, cuando Babilonia llegó y devastó por completo el país de Jerusalén, la nación de Jerusalén? ¿Y por qué pasa esto, hermanos? Y esto es lo que quiero dejarles mucho en su corazón. Déjenme ver si lo puse aquí en la filmina, creo que sí. En estos últimos días, el Señor se va a estar levantando para traer juicios sobre las naciones.
Si bien debemos prepararnos para el avivamiento, y es algo que hemos estado predicando mucho últimamente, en la confraternidad a la que pertenecemos es una mensaje que se ha estado dando en los últimos meses o tal vez años, pero también creo que debemos de prepararnos para los juicios que Dios va a traer a las naciones. En lo personal, hermanos, yo creo que van a venir de la mano al mismo tiempo. Vamos a estar viendo la gloria de Dios, pero también vamos a estar viendo los juicios que Dios va a traer a las naciones. Miren, no en vano estamos estudiando los días domingos Apocalipsis, viendo los juicios que Dios va a traer. ¿Por qué? Porque sí, hermanos, viene un gran avivamiento, pero también tenemos que entender que al mismo tiempo vamos a ver un panorama internacional y aún tal vez sobre nuestro país muy complicado. ¿De dónde yo fundamento para decir esto? Isaías capítulo 60, versículos 1 y 2 dice: levántate, resplandece porque ha venido tu luz y la gloria de Jehová ha nacido sobre ti. Hermanos, aquí está hablando de avivamiento, de un tiempo de resplandor, la gloria del Señor naciendo sobre la iglesia. Pero, ¿qué está pasando al mismo tiempo? En el versículo 2, porque aquí tinieblas cubrirán la tierra y oscuridad las naciones. Es decir, en las naciones y en la tierra hay tinieblas, hay oscuridad, más, dice el mismo versículo 2, sobre ti amanecerá Jehová y sobre ti será vista su gloria. En lo personal, yo creo que esto es lo que vamos a estar viendo en estos tiempos. El avivamiento viniendo, la gloria de Dios sobre su iglesia, sobre su pueblo, pero al mismo tiempo oscuridad y muchos problemas en las naciones alrededor. Ahora, ¿por qué, hermanos? ¿Por qué yo creo en lo personal que todo esto es misericordia de parte de Dios? Misericordia de parte de Dios. Quiero leerles un salmo. Pero bueno, antes de eso, ¿qué estaba buscando el Señor en Ezequiel? Con el pasaje que leímos de Ezequiel, ¿se acuerdan? Pintaba malas cosas. No en el mundo. Y voy a trasladar ese pasaje a nuestros días. La iglesia se estaba descomponiendo. Líderes de iglesias haciéndose ricos a costa de sus miembros. Pastores y líderes diciendo: Dios me dijo esto cuando Dios no había hablado. No sé si se parezca algo a lo que estamos viviendo en la iglesia en general en estos días. Y entonces dice el Señor: y busqué a alguien en ese entonces, en el tiempo de Ezequiel, que se pusiera en el vallado, en la brecha, donde se habían caído esos muros. Y en ese entonces dice que Dios no lo encontró. Pero quiero contarles de alguien que sí se puso en el vallado, porque sería fácil yo aquí hablar y decirles, pero ¿por qué no vemos la historia? Y vemos la historia de alguien cuando se habían caído unos muros espirituales y que Dios iba a traer juicio y que Él se puso en el vallado y no vino destrucción total sobre este pueblo. Y quiero leérselos en el Salmo 103, versículo 23. Está hablando sobre la historia cuando el becerro de oro, si recuerdan, ellos van camino a la tierra prometida, de repente Moisés sube al monte y se queda ahí 40 días, el pueblo dice: no, pues está Moisés, quién sabe qué le pasó, vamos a hacernos un Dios para que nos dirija, y empiezan a decir: este Dios de los Israel, este es tu Dios que te sacó de Egipto. Y hermanos, Dios le dice a Moisés: baja porque algo está pasando. Moisés baja, ve lo que está sucediendo y Dios le dice: quítate, voy a destruir a este pueblo. Y esto es lo que dice este versículo: y trató de destruirlos, de no haberse interpuesto Moisés, su escogido, delante de él. Esta es la Nueva Traducción Viviente. Y trató de destruirlos, de no haberse interpuesto Moisés, su escogido, delante de él, a fin de apartar su indignación para que no los destruyese. Entonces, hermanos, Dios le dice a Moisés: quítate, voy a destruir este pueblo. Y Moisés dice: no, Señor, no lo destruyas. Porque entonces, ¿qué van a decir? ¿Que tú los sacaste de Egipto para destruirlos? Entonces Satanás va a tener razón, que tú no eres un Dios de misericordia. Hermanos, hubo allí muchas cosas que no es el propósito del tema del día de hoy, pero Moisés se pone en la brecha. De hecho,
aquí en la filmina siguiente, la versión King James en inglés, en este mismo versículo 103:23, aquí sí dice, de no haberse puesto Moisés en la brecha. Así es como dice en inglés. Moisés se puso en la brecha. Y en Ezequiel, hermanos, el pasaje de Ezequiel que leímos en el capítulo 22, verso 30, el Señor eso es lo que estaba buscando. Alguien que se pusiera en la brecha en el tiempo de Ezequiel para proteger a Jerusalén y a Judá de su ira. Y con esto quiero decirte lo siguiente. Hoy, el Señor está buscando quienes van a ser atalayas en los muros y que se pongan en la brecha cuando a una persona, una iglesia o una nación peca contra Él. Bueno, creo que es algo que hemos experimentado. Cuando transgredimos la ley de Dios y quien dice, no, yo me voy a poner aquí, esto no puede seguir así, esto no está correcto delante de Dios. Y Señor, ten misericordia de esto. Moisés, hermanos, de nuevo, es el ejemplo de cómo la ira y el juicio de Dios que se habrían derramado a través de esta brecha que se había abierto por este becerro, por este ídolo que habían hecho. Las defensas espirituales del pueblo estaban totalmente derribadas, y si Moisés no se hubiera puesto en la brecha, este pueblo habría sido destruido, hermanos. Pero Dios le pidió que tuviera misericordia de él. Ahora quiero leerles textualmente un testimonio que escribe Pastor Norman Holmes de qué significa ponerse en la brecha, porque es algo que me gustaría que quedara claro, hermanos. ¿Qué significa ponerme en la brecha? Bueno, les voy a leer textualmente un testimonio del Pastor Norman Holmes. Dice, vi un ejemplo poderoso hace unos 47 años de cómo podemos ponernos en la brecha cuando vivía en el estado de Nueva York, en Estados Unidos de América. El movimiento de la liberación de la mujer estaba en su apogeo de influencia en la nación en ese momento y apoyaba la enmienda de igualdad de derechos a la Constitución de los Estados Unidos de América. Esto habría derribado muchos fundamentos piadosos de la nación con respecto al orden familiar, el género, cómo exigir baños unisex en las escuelas y lugares públicos. Si 2/3 de los estados aprueban una enmienda constitucional, entonces se convierte en ley nacional. Y en ese momento el estado de Nueva York estaba listo para votar y convertirse en uno de los últimos estados requeridos. Se sabía que era un estado muy liberal y todos esperaban que la enmienda fuera aprobada por un amplio margen de votos. Pero los dolores de parto del Espíritu Santo vinieron sobre mí y sobre muchos intercesores que estaban orando antes de la votación. Para sorpresa de todos, la enmienda fue derrotada. Todos los estados que habían votado antes de ese momento habían votado sí, pero cuando solo se necesitaban unos pocos estados más, los siguientes estados comenzaron a votar no. Esta enmienda a la Constitución de los Estados Unidos fue rechazada. Los intercesores experimentaron cómo el Señor les había permitido ponerse en la brecha, y luego el Señor hizo retroceder los corazones de los votantes de toda la nación para que votaran a favor de la justicia. Impresionante, hermanos. Si ustedes recuerdan, yo también les leí un testimonio sobre Pastor Bailey, también Pastor Norman, que les quería negar la visa para seguir de residentes en un lugar donde estaban de misioneros. Hermanos, y ellos oraron y le dijeron, no vamos a sobornar, no vamos a pagar, no vamos a buscar coyotes como algunos aquí en México suelen hacer. Y dijeron, Señor, tú vas a mover los corazones, tú vas a mover los gigantes, tú vas a mover las cosas. Y este es un ejemplo, hermanos, de ponerse en la brecha. Esta era una ley que querían aprobar a nivel nacional en Estados Unidos para aprobar la ideología de género, para ahora baños para hombres, mujeres, y los que no saben, ustedes me entienden de esas cosas. Y, hermanos, ellos oraron, y a pesar de que el estado de Nueva York, créanme que es uno de los estados más liberales en Estados Unidos, algo hizo Dios que votaron en contra de esta ley, y entonces no fue una ley nacional. Entonces, regresando a lo que estamos estudiando.
Nosotros hemos visto que cuando se derriban los muros, ya sea por el pecado o por algo que hicimos en nuestras vidas, ¿qué hay que hacer, hermanos? Muchos personas me dicen, pues es que así son las personas, es que fulanito de tal es así, es que la familia fulana es así, es que la esposa es así, es que el esposo es así. Hermanos, somos muy buenos para sacar radiografías y para decir, esto está pasando por esta otra cosa, sí, esto sucede por esto, pero hermanos, para restaurar algo, para que Dios tenga misericordia de algo, se requieren intercesores para ponerse en la brecha y decir, Señor, yo estoy viendo que está pasando esto con mi familia, estoy viendo que está pasando esto con mi matrimonio, estoy viendo que está pasando esto en la iglesia, estoy viendo que está pasando esto con mi familia, tal vez no el núcleo cercano, pero mi familia en general en la iglesia. Si ustedes están viendo otro miembro de la congregación que está pasando algo, ¿y quién de nosotros, hermanos, en vez de decir, sí, el hermano está pasando esto por A, B, C, D, F, quién de nosotros dice, Señor, yo me voy a poner a orar y a interceder por este hermano, por esta hermana, por mi esposo, por mi familia, por la congregación, por nuestro país? Déjenme contarles algo bien curioso. Hoy estaba en un puesto de comida, comiéndome algo, y estaba otra persona también en ese mismo puesto de comida, y no sé por qué salió la plática, pero empezó a decir, pues es que mira cómo estamos, y luego ya probaron, sí, ya recordé, había un volante en el puesto de comida donde estaban vendiendo una casa, y el valor de la casa era de 3 millones de pesos. Entonces yo agarré el volante y vi dónde estaba la casa, y dije, creo que está muy cara para la zona en la que está. Y la señora agarra el volante y dice, sí, pero qué bueno que no vale más de 4 millones, porque si valiera más de 4 millones, ahora el gobierno ya quiere saber quién vive, por qué vive, si la están usando, para qué la están usando, etcétera. Una ley que acaban de aprobar. Y entonces eso fue suficiente para que empezara a decir, sí, y es que este gobierno, y es que las decisiones están tomando. Y hermanos, no estoy en desacuerdo con lo que estaba diciendo, pero en mi corazón empezaba una voz a decirme, ¿y tú qué estás haciendo para detener esto? Sí, ya sabemos que está así. Sí, ya sabemos lo que está sucediendo. ¿Y yo qué estoy haciendo? ¿Acaso estoy intercediendo por mi país? ¿Acaso me estoy poniendo en la brecha y diciéndole, Señor, ten misericordia a este país? Hermanos, esto es algo que les quiero compartir. Y quiero leerles un texto en Habacuc capítulo 3, versículo 2. Dice, oh Jehová, he oído tu palabra y temí. Oh Jehová, aviva tu obra en medio de los tiempos. En medio de los tiempos hazla conocer, y en la ira acuérdate de la misericordia. Hermanos, esto es una oración de un intercesor. Una oración de un intercesor. Señor, aviva tu obra en medio de los tiempos. Y ten misericordia, Señor, ten misericordia cuando vengan tus juicios, ten misericordia. Y hermanos, reitero, ¿por qué Dios busca que alguien se ponga en la brecha? ¿Algún día alguien se ha preguntado por qué el versículo dice ahí en Ezequiel, sí, vienen los juicios, pero yo buscaba a alguien que se pusiera en la brecha? ¿Por qué creen que está escrito eso en la Biblia? ¿Nomás de relleno? Yo creo que no. Yo creo que si bien es parte del carácter de Dios juzgar el pecado, otra parte de su carácter es que Él desea restaurar a cada persona. Y entonces Él dice, yo busqué a alguien, algo con las que tuviéramos herramientas para restaurar a esa nación, a ese país. Pero en el caso de Ezequiel, no encontró a nadie. Hermanos, lo preocupante no es la historia que ya tenemos, sino que nosotros repitamos esa historia. Tenemos que tener cuidado de que no suceda eso mismo y que podamos escuchar el corazón, el clamor de Dios, que Él desea restaurar a cada persona. Él no quiere que nadie se pierda. Me gustaría leer un pasaje más en Isaías capítulo 42, versículos 21 y 22. Dice, Jehová se complació por amor de su justicia en magnificar la ley y engrandecerla.
Mas este pueblo saqueado y pisoteado, todos ellos atrapados en cavernas y escondidos en cárceles, son puestos para despojo y no hay quien libre, despojados y no hay quien diga restituid. Y quiero hacer énfasis en esta última frase, y no hay quien diga restituid. Es decir, estamos viendo cómo están las cosas, se estaba viendo cómo está este pueblo saqueado, pisoteado, atrapado, en cárceles, despojados, y no hay quien diga, Señor Dios, restáuranos, restáuranos, restáuranos. Y quiero repetir nuevamente lo que dije hace un momento. Sí, hermanos, verdaderamente Dios y sus leyes son honrados cuando Él trae juicio, pero más allá de esto, cuando Él ve la condición lamentable de su pueblo, de sus hijos, Él desea restaurarlos. Y de hecho, hermanos, en el fondo, ¿saben para qué Dios envía el juicio? Para que quitar eso que no es de Él y entonces restaurarnos y traernos de regreso. Esa es la historia del hijo pródigo. Esa es la historia del pueblo de Israel. Dios llevándolos a Babilonia, ¿para qué? ¿Para destruirlos? ¿Para que ya no existieran? No. Para que eso que había en su corazón fuera totalmente quitado. Miren, una de las razones por las cuales Jerusalén y Judá fueron enviadas a Babilonia fue por su idolatría. Bueno, ¿a dónde creen que llegaron? A Babilonia, el imperio más idólatra que haya existido jamás. De hecho, no se ponen de acuerdo los historiadores cuántos ídolos tenían en Babilonia, a tal grado que hasta cada rey también decía que ellos eran Dios y se hacían su estatua. Y ustedes recuerdan los relatos de Daniel, etcétera, hacían sus estatuas y otro Dios y otro Dios. Entonces, Dios lleva a su pueblo a un país, a un imperio, donde había tantos dioses que ellos terminaron rechazando y aborreciendo la idolatría. Y regresaron después a adorar a un solo Dios, al único Dios verdadero. Así que, hermanos, Dios envía juicio, sí, pero lo hace porque al final Él quiere restaurarnos. Jeremías por ahí dice que los pensamientos de Dios son de bien para darnos el fin que esperamos. Así que, hermanos, ¿quién de nosotros va a decir, Señor, restauranos? Si los muros en ti, en tu familia, en tu casa, en tu iglesia, en tu país están derribados, ¿quién se está poniendo en la brecha para orar y decir, Señor, restáuranos, restáuranos? Ahora, aquí quiero hacer énfasis en una cosa, hermanos. Si bien se necesitan intercesores, como mencioné hace rato, para ponerse en la brecha, cuando los muros de salvación han sido derribados a causa del pecado, esto no es la respuesta completa. El problema no se corrige permanentemente hasta que el muro es reconstruido. Y quiero tratar de explicarlo. El intercesor se pone en la brecha y dice, Señor, ten misericordia. Y es como si agarrara tal vez los barrotes y se quedara ahí donde fue hecho el hoyo en el muro, pero alguien tiene que reconstruir ese muro. Tiene que haber restauración. Y si se acuerdan, hace 8 días o hace 15, no recuerdo, les dije, hermanos, arrepentirse no es todo. Porque el muro está derribado, está fracturado. ¿Qué es lo que siguiente que hay que hacer? Construir, restaurar ese boquete. Y miren, nosotros tuvimos una fuga de agua aquí en la avenida donde vivimos. Bueno, ¿qué hubo que hacer después de que rompieron y arreglaron la fuga? No se puede quedar así. Hoy tuvo que venir un amado hermano que nos vino a apoyar y volvió a reparar el pedazo de banqueta que habían roto. No es suficiente decir, ya se arregló la fuga, todos felices. No, hay que reparar la parte que fue rota. Entonces, hermanos, si bien se necesitan intercesores, y esto se los quiero enfatizar, la iglesia necesita intercesores, hermanos. De veras, tu casa necesita intercesores, las familias necesitan intercesores. Es bien fácil señalar, pero no es fácil ponerse en la brecha e interceder. Señor, cambia a mi esposa. Señor, cambia a mi esposo. Y perdón que siempre uso los matrimonios, pero es que es muy fácil dar ejemplos de los matrimonios. Señor, mis hijos, Señor, el pastor. Hermanos,
es más difícil interceder. Es bien fácil señalar, es bien fácil quejarse, pero interceder, no cualquiera, porque interceder significa que me estoy poniendo en el lugar. Y cuando uno intercede, hermanos, Dios siempre nos habla y nos pide hacer ciertas cosas. Pero reitero, el problema no se corrige solo intercediendo, sino los muros tienen que ser reconstruidos. Ahora, creo que no hay otro lugar en la Escritura donde podamos estudiar un lugar donde se reconstruyeron los muros, si no fue en la era de la restauración, ¿verdad? En el tiempo de Nehemías. Y el Señor busca, hermanos, levantar a su pueblo para traer restauración, así como Nehemías creyó que Dios reconstruiría los muros de Jerusalén en su tiempo. Nosotros también debemos de levantarnos con fe para traer restauración y reconstruir los muros de salvación que necesitamos hoy. Fíjense que yo cené con unos hermanos la semana pasada y me preguntaban, oye, del tema que compartiste, ¿cómo están los muros entonces de la iglesia Sion David? Y yo le dije, ¿qué crees? Yo me hice la misma pregunta. Señor, ¿será que tenemos todavía algún boquete por ahí? Y hermanos, yo me he puesto a interceder por nuestra congregación. Y si el Señor me muestra algo, vamos a restaurar y vamos a reparar lo que haya que reparar de esos muros. Tal vez es falta de perdón por algo que se haya sucedido en el pasado. Tal vez algo de las herencias que vienen de nuestros antecesores. No lo sé, pero yo estoy orando e intercediendo para que el Señor nos hable. Pero hermanos, ¿en qué me gustaría que nos convirtamos? Y de hecho por ahí les dije una tarea, ¿verdad? En el domingo a algunos les dije que buscaran por qué nos llamamos Iglesia Cristiana Sion David. Y les voy a adelantar la tarea a algunos. A los que escuchen este audio tendrán parte de la tarea. El nombre de David, hermanos, sí, David fue un hombre que fue llamado a ser rey, pero también fue sacerdote porque ministraba delante del arca, ¿vale? ¿Y cuál fue su ministerio principal de David antes de llegar a ser rey y sacerdote, hermanos? Bueno, si ustedes leen con cuidado la escritura, van a ver que él, antes de ser rey y sacerdote, llegó a una cueva que se llamó la cueva de Adulam, y no llegaron con él los mejores estudiosos de Harvard, ni los mejores doctores de Yale, bueno, hablamos de nuestro país, ni de la UNAM, ni del Politécnico, no. Llegaron los afligidos, los que debían dinero, los endeudados, los de apocados de corazón, los que habían sido quebrantados, los que los perseguían para matarlos. Esos son los que llegaron con David. ¿Y en qué se convirtieron ese grupo de personas cuando David llegó a ser rey y sacerdote? En los valientes de David. David, además de hablarnos de ser rey y sacerdote, nos habla de un ministerio de restauración. Así que yo creo que nuestra iglesia, hermanos, está llamada para ser una iglesia de restauración. No es fácil, lo sé. Yo no escogí el nombre, pero cuando lo entendí, le dije, Señor, si tú nos das de tu gracia, lo vamos a hacer. Y hermanos, hay un versículo hermoso en el libro de Isaías, capítulo 58, verso 12, donde dice, y los tuyos edificarán las ruinas antiguas. ¿Qué son las ruinas antiguas? Los cimientos originales, hermanos, los cimientos que sí servían. Esas son las ruinas antiguas. Dice, los cimientos de generación y generación levantarás. Son aquellos que rescatan lo bueno donde se había fundado algo. Y yo no sé cuántos de ustedes conocen la historia de la iglesia, de donde estamos. Pero no crean que apenas llevamos 15 años. Llevamos 15 años de este último lapso. Pero la iglesia inició por ahí de los años 70. Y los que iniciaron, hermanos, y con los hermanos que se iniciaron, creo que había buenos cimientos. Y hay quien tiene que reedificar las ruinas antiguas, poner los cimientos de generación en generación. Y dice, y serás llamado reparador de portillos, restaurador de calzadas para habitar. Aquí está diciendo el profeta Isaías que aquellos, hermanos, hay personas, hay ministros, hay gente que puede dedicarse a edificar. ¿No te gustaría ser a ti mejor ser llamado un reparador de portillos?
Sería interesante hacer una encuesta en la iglesia y preguntar a los hermanos qué piensan de nosotros, ¿no? Hermano, ¿usted cree que el hermano Andrés sea un reparador de portillos, un restaurador de calzas para habitar? Y tal vez nos daríamos sorpresas de algunos de nosotros, cómo somos conocidos. Pero hermanos, aquí el Señor, a través del profeta Isaías, nos está diciendo, ojalá que tú y yo podamos ser llamados reparador de puertas. ¿Se acuerdan de lo que leímos de Cantares? Si mi hermana tiene estos defectos, ¿qué hago yo? Reparo esa puerta. No voy a dejar que se caiga mi hermano. No voy a dejar que se caiga mi familia. No voy a dejar que se caiga la congregación donde asisto. Yo voy a ser de los que reparan. Restaurador de calzadas para habitar. Ahora, ¿cómo se hace esto, hermanos? La intercesión y la restauración son dos herramientas que trabajan juntas, van de la mano. Un intercesor generalmente siempre va a trabajar para la restauración de alguien. Dios hace algo en el corazón de los intercesores que ayudan a la restauración. Nehemías, de hecho, fue un hombre que equilibró estos dos ministerios de intercesión y restauración. Él estaba intercediendo constantemente ante Dios para que se completara la obra de restauración de Jerusalén, pero no solamente oraba, hermanos, porque esto es a lo que quiero enfatizar. Miren por ahí el libro de, no sé si es Santiago, no lo tengo ahorita claro, pero creo que es en Santiago, donde dice, tú le dices a tu hermano, Dios te bendiga, pero sabes, si tu hermano no tiene para comer, oye, no nomás le digas Dios te bendiga, regálale una despensa, o si tiene frío y tú tienes la posibilidad de darle algo con que se abrigue, dáselo. No solo es orar, no solo son los buenos deseos, sino también es entrar a la acción. Quiero leer un versículo de Nehemías. Nehemías 4:17 dice, los que edificaban en el muro, los que acarreaban, los que cargaban, con una mano trabajaban en la obra y en la otra tenían la espada. Y la espada, hermanos, en el Nuevo Testamento nos habla de la espada del Espíritu, de una vida de oración en el Espíritu, de una intercesión en el Espíritu. Esto nos habla de trabajar, sí, de interceder, sí, pero de ayudar también con la restauración. Entonces, el ministerio de intercesión y de restauración deben de caminar y trabajar juntos. Y quiero concluir dándoles un ejemplo de cómo deben de trabajar juntos, porque si no trabajan juntos, no funciona. ¿Sí? Estos dos ministerios podrían haber salvado la ciudad de Sodoma, pero no se salvó Sodoma porque faltó uno de ellos, o tal vez ambos. En Génesis capítulo 18, versos 20 al 33, dice, entonces Jehová le dijo, está hablando con Abraham, por cuanto el clamor contra Sodoma y Gomorra se ha aumentado más y más, y el pecado se ha agravado en extremo, descenderé ahora y veré si han consumado su obra según el clamor que ha venido hasta mí, y si no, lo sabré. Y se apartaron de allí los varones y fueron hacia Sodoma, pero Abraham estaba aún delante de Jehová. Y se acercó a Abraham y dijo, ¿destruirás también al justo con el impío? Quizá haya 50 justos dentro de la ciudad. ¿Destruirás también y no perdonarás al lugar por amor a los 50 justos que estén dentro de él? Lejos de ti el hacer tal que hagas morir al justo con el impío, y que sea el justo tratado como el impío. Nunca tal hagas. El juez de toda la tierra no ha de hacer lo que es justo. Hermanos, vean cómo le está hablando a Abraham el Señor. ¿Sí? Le está diciendo, a ver, no vas a tratar igual al justo que al impío, Señor. ¿A poco vas a matarlos a todos si hay 50? Y hermanos, ¿ustedes por qué creen que el Señor le dijo a Abraham que iba a destruir Sodoma y Gomorra? Por lo mismo que leímos en Ezequiel, porque él estaba buscando quién se pusiera en el vallado y rogara e intercediera. ¿Sabes por qué es eso? Por la respuesta del Señor. Entonces respondió Jehová, si hallar en Sodoma 50 justos dentro de la ciudad, perdonaré todo este lugar por amor a ellos. Y Abraham replicó y dijo, he aquí ahora comenzado a hablar a mi Señor, aunque soy polvo y ceniza. Quizá faltan 55. ¿Destruirás aquellos 5 por toda la ciudad? Y dijo, no la destruiré si hallare 45. Volvió a hablarle y dijo, quizás nada más 40. A lo mejor no hay 45. Y dijo, no lo haré por amor a los 40. No se enoje mi Señor, y si hablare, quizá haya 30.
Y el Señor le responde, está bien, si hay 30 no la destruyo. Bueno, 20. Bueno, 10. Y en el versículo 33 le dice, 32, y volvió a decir, no se enoje ahora mi señor si hablase solamente una vez, quizá se hallaran 10. No la destruiré, respondió, por amor a los 10. Y esto, hermanos, no es doctrina, quiero aclararlo, pero yo pienso que Dios puede tener misericordia de una iglesia, de una ciudad, de una región con que haya 10. Por este versículo que hay aquí. Si hay 10, yo creo que Dios puede tener misericordia. Pero quiero que lean el verso 33. Y Jehová se fue luego que dejó de hablar con Abraham, y Abraham se fue a su lugar. Abraham terminó su intercesión ¿en qué número? 10. ¿Por qué creen, hermanos? No sé si algún día se han preguntado por qué Abraham se detuvo en 10. Bueno, aquí voy a echar a volar mi imaginación. De nuevo, esto no es doctrina, pero yo creo que Abraham dijo, a ver, está Abraham, está su esposa, hijas, son 4. Que al menos una persona más hayan ellos predicado, lo voy a traer a nuestros tiempos. Una familia de 4 personas que al menos a una persona hayan predicado, ya son 8. Y por ahí que una de ellas tuviera un hijo de esas 4 personas, lleguemos, 10 sí tenemos, 10 sí tenemos. Yo pienso que Abraham pensaba así, hermanos. Al menos debe haber 10 justos ahí. Y Abraham dejó de interceder tal vez demasiado pronto, porque pensó que la ciudad estaba a salvo si había 10 personas. Sin embargo, hermanos, Lot no fue fiel en restaurar ninguno de los habitantes de Sodoma para que se volviera a Dios. ¿Se acuerdan que no solamente es interceder? Si ustedes han leído con cuidado la escritura, dice que Lot sí se dolía, y él se dolía por lo que sucedía en Sodoma y Gomorra, pero no hacía nada para que hubiera una restauración. Entonces, hermanos, para que esto funcione, deben de estar trabajando estos 2 ingredientes juntos, intercesión, pero también hacer algo por la restauración. Lot era un hombre justo, sí, pero ni siquiera había mantenido a su propia familia. Ni 10 justos había en toda la ciudad. Por eso cayó el juicio de Dios sobre Sodoma y Gomorra. Ahora quiero concluir oyendo ya al final diciendo, hermanos, prestemos atención a esta advertencia y busquemos levantar un pueblo justo en estos últimos días. Una familia cristiana o un grupo de 10 personas o menos puede proteger a una ciudad entera. Y esto lo tomé literalmente del libro de Pastor Holmes, esta última frase. Una familia cristiana, hermanos. Dios está preparando a su pueblo para ser santo y victorioso en estos últimos días. Una iglesia que será sin mancha ni arruga y que va a prevalecer contra las puertas del infierno. Sin embargo, para lograr esto, hermanos, Dios va a juzgar a veces primero el pecado. Les va a quitar las defensas espirituales permitiendo que los enemigos ataquen. ¿Pero por qué? ¿Por qué el juicio de Dios empieza primero por su casa? ¿Han leído ese versículo, ese pasaje? ¿Por qué? Porque el juicio tiene el objetivo de alentarnos al arrepentimiento y a la búsqueda de la justicia. ¿Para qué? Para que a través de los ministerios de intercesión y restauración, entonces Él pueda luego hacer que su pueblo logre cumplir el llamado que Él tiene para su iglesia. Así que al comprender estos caminos del Señor, hermanos, podemos trabajar juntos con Dios para ayudar a restaurar los muros de salvación. Y esto nos va a dar defensas espirituales seguras a medida que nos levantemos para convertirnos en el ejército victorioso de Dios. Concluyo leyendo un último pasaje, Nehemías capítulo 2, versículos 11 al 20. Y quise leerlo porque ¿cuánto tiempo toma para tirar un muro, hermanos? Bueno, los de la fuga de agua que le conté, en un ratito habían roto todo la calle y la banqueta, hermanos. Entonces no toma mucho tiempo. ¿Cuánto tiempo toma restaurarlo? A veces toma tiempo, pero a veces se puede hacer pronto. Y miren, Nehemías capítulo 2, verso 11 dice, llegué pues a Jerusalén
Y después de estar ahí 3 días me levanté de noche, yo y unos pocos varones conmigo, y no declaré a hombre alguno lo que Dios había puesto en mi corazón que hiciese en Jerusalén, y había cabalgadura conmigo, excepto la única en que yo cabalgaba. Y salí de noche por la puerta del valle hacia la fuente del dragón y la puerta del muladar, y observé los muros de Jerusalén que estaban derribados, y sus puertas que estaban consumidas por el fuego. Pasé luego a la puerta de la fuente y del estanque del rey, pero no había lugar por donde pasase la cabalgadura en que yo iba. Y subí de noche por el torrente y observé el muro, y di vuelta y entré por la puerta del valle y me volví, y no sabían los oficiales dónde yo había ido, ni qué había hecho, ni hasta entonces lo había declarado yo a los judíos y sacerdotes, ni a los nobles y oficiales, ni a los demás que hacían la obra. Les dije, pues, vosotros veis el mal en que estamos en Jerusalén, que Jerusalén está desierta y sus puertas consumidas por el fuego. Venid y edifiquemos el muro de Jerusalén y no estemos más en oprobio. Entonces les declaré cómo la mano de mi Dios había sido buena sobre mí, y asimismo las palabras que el rey me había dicho, y dijeron, levantémonos y edifiquemos, y así esforzaron sus manos para bien. Vean, hermanos, intercesión y restauración no solo es orar. Sí, Nehemías se fue y vio cómo estaba todo destruido y derribado, es cierto, pero él intercedió, se dio cuenta de cómo estaba la situación y dijo, vamos a levantar ese muro. Es cierto, hermanos, que no todo es miel sobre hojuelas. El siguiente versículo dice, cuando lo oyeron Sanbalat, Horonita, Tobías, Amonita y Gesem el árabe, hicieron escarnio de nosotros y nos despreciaron diciendo, ¿qué es esto que hacéis vosotros? ¿Os rebeláis contra el rey? Y en respuesta les dije, el Dios de los cielos, Él nos prosperará, y nosotros sus siervos nos levantaremos y edificaremos, porque vosotros no tenéis parte, ni derecho, ni memoria en Jerusalén. Quiero decirte esto, con la ayuda de Dios, hermanos, Nehemías reedificó los muros de Jerusalén en solo 52 días. 52 días. Así que con la ayuda de Dios nosotros podemos hacer una obra rápida, pronta, y restaurar muchos para el pueblo de Dios. Ojalá, miren, aquí hay 32 dispositivos conectados. Ojalá estos 32 dispositivos pongan en su corazón, yo quiero ser un intercesor y alguien que ayude a restaurar. Y si lo hacemos, a medida que nuestras defensas estén seguras y nos fortalezcamos en el Señor, el ejército de Dios podrá levantarse, atacar y derrotar al enemigo y parar el daño que hace en nuestras vidas, en la iglesia, en nuestras familias. Ojalá, hermanos, que en nuestros corazones esté ese fuego y decir, Señor, yo quiero ser llamado un restaurador de portillos, un restaurador de calzadas. No señalar. De esos ya tenemos, hermanos. Nos sobran de esos, déjenme decirles. Pero necesitamos quienes quieran restaurar portillos, quienes quieran restaurar calzadas. Te invito a unirte al club de los intercesores y que van a ayudar a la restauración. Me gustaría terminar orando por esto en esta noche. Señor, gracias por esta clase. Y yo te quiero pedir, Señor, que pongas en los corazones de aquellos que escuchen este tema un anhelo por llevar una vida de intercesión y también una carga para que podamos ser herramientas de restauración, personas que ayuden a la restauración de nosotros primeramente, pero también de otros, de tu iglesia, aún de este país también, Señor. Pone en nuestro corazón una carga realmente y levanta intercesores y levanta gente que ayude a restaurar, Señor, en medio de esta congregación, de la Iglesia Cristiana Sion David, de Ministerio Sion y de tu iglesia. Señor, pongo delante de ti esta palabra, te pido que no regrese a ti vacía, sino que produzca el fruto que tú buscas de ella. Y te doy gracias por este tiempo. Bendigo a cada uno de mis hermanos que estuvieron conectados. Que tu gracia sea sobre sus vidas. Y Señor, me despido en paz en esta hora en el nombre de Cristo Jesús. Amén y amén.